¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El gobierno de Donald Trump ha sentenciado a muerte a la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, colosal sumidero globalista de miles de millones de dólares del contribuyente americano, destinado a propagar la agenda progre y woke por todo el planeta, además de actuar como agente de la CIA y el Pentágono al subvertir regímenes democráticos, promover la desintegradora agenda indigenista en Iberoamérica, financiar incluso la corrupción de la falsa oposición venezolana o estar detrás de la fabricación del virus del COVID. La lista de daños y malversaciones de la USAID es muy larga. Vamos a fijarnos en los casos más llamativos. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. El mayor donante del mundo, USAID, no se dedicaba precisamente a la ayuda humanitaria. Sus siglas en inglés significan más bien Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, y su vocación desde que fuera fundada por el presidente Kennedy en 1961 consistía en financiar a cualquier ente extranjero que resulte útil a los objetivos de la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso mismo, USAID servía a tres patronos, la CIA, el Pentágono y Asuntos Exteriores, que le encomendaban misiones encubiertas en todo el mundo. En sus 60 años de existencia se dedicó a financiar en los 100 países donde opera a todo tipo de activistas, agitadores, golpistas, medios de comunicación, universidades y todo tipo de ONGs con el propósito de aplicar políticas que en muchos casos suponían una injerencia clara y directa en los asuntos internos y la soberanía de un país. También se dedicaron a censurar redes como X o Facebook cuando difundían información contraria a sus objetivos. Para todas esas labores subversivas contaba con un presupuesto colosal de 50.000 millones de dólares anuales, o sea, superior al del Departamento de Estado o de la CIA. El problema es que USAID desde hace 20 años ha degenerado hasta convertirse en el brazo exterior de la izquierda caviar del Partido Demócrata. Pues bien, ahora la victoria de Donald Trump ha supuesto una amenaza a sus acciones de piratería internacional, además del fin de las prebendas y privilegios con dinero público que benefician a esta hasta ahora intocable burocracia del Estado profundo norteamericano. Para Elon Musk, la USAID es, cito, un criminal nido de víboras formado por marxistas radicales que odian a Estados Unidos. El jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha solicitado por ello el cierre de esta agencia. Su jefe Donald Trump lo tiene muy claro y se está pensando esa clausura de USAID. Well, it's been run by a bunch of radical lunatics and we're getting them out. USAID run by radical lunatics and we're getting them out. Marco Rubio, el secretario de Estado, señala que de cada dólar gastado, apenas 12 centavos terminan beneficiando a alguien. Less than 12%. Let's be fair. Let's say 12.5% of every dollar, so 12 cents of every dollar, ultimately reach the end recipient. Marco Rubio será, por cierto, el director interino de USAID hasta que se resuelva qué hacer con esta agencia. Sin duda, la clausura o radical reestructuración de USAID será un alivio para las arcas públicas de Washington, pero también un drama para decenas de miles de burócratas que trabajan en ella en Estados Unidos y en numerosos países en desarrollo. El caso es que USAID se convirtió en un sistema clientelar que alimentaba un elevado tren de vida para sus funcionarios americanos o extranjeros que habitan residencias de lujo, son atendidos a cuerpo de rey por personal a su disposición, disfrutan de generosas dietas, disponen de vehículos oficiales con chófer, se alojan en los mejores hoteles y viajan en clase ejecutiva. El libertario americano Ron Paul lo resume a la perfección. USAID sacaba dinero del contribuyente pobre de un país rico para dárselo a gente rica de países pobres.
Sin embargo, según la revista The Economist, considerando que Estados Unidos acapara el 40% de toda la ayuda internacional humanitaria, cuando ésta desaparezca de la noche a la mañana, el daño colateral será inmenso. Condenar a la precariedad a millones de personas por la suspensión de la ayuda es un mal cálculo, dice The Economist, porque hará que Estados Unidos sea más pobre y más inseguro. La generosidad no es caridad, es interés propio. USAID o USAID, si prefieren, supone menos del 1% del presupuesto federal, o sea, el 0,25% del PIB de Estados Unidos. Siempre, según The Economist, la suspensión temporal de la ayuda directa del Departamento de Estado y la reducción o eliminación de las subvenciones de la USAID ponen en bandeja a China la posibilidad de extender su influencia en el mundo mediante programas de ayuda. USAID exhibe ante los gobiernos de países en desarrollo una cara amable para promover la democracia y los derechos humanos. Sus objetivos eran humanitarios y de cooperación al desarrollo, eso sí, ofreciendo programas siempre en sintonía con el mundo progre woke. Por ejemplo, talleres para el impulso de lenguas indígenas en Guatemala, acciones climáticas inclusivas para minusválidos en Tayikistán, producción de un musical en Irlanda con valores de diversidad, equidad e inclusión, financiación de una ópera transgénero en Colombia, también subvención para publicar un cómic LGTB en Perú, o apoyo a clínicas de cambio de sexo en Centroamérica. Hay miles de ejemplos, también algunos difíciles de entender, como una acción caritativa en Gaza en beneficio de una ONG dirigida por el hijo de un líder terrorista de Hamás, o la construcción de canales de riego en Afganistán dedicados al cultivo de la amapola que sirve para producir heroína, o ayudas a las mujeres campesinas cocaleras de Bolivia. En definitiva, USAID se esmeraba en promover una ideología comunista y woke, con ser criticable el hecho de usar el dinero del ciudadano americano para esas actividades que no solo no le aportan, sino que le perjudican. Todas esas iniciativas eran una tapadera, porque detrás de esos proyectos, los agentes de la USAID se dedicaban al espionaje, a infiltrar partidos y organizaciones, a comprar periodistas y, en definitiva, a derrocar gobiernos. 40 millones de dólares, por ejemplo, terminaron financiando las actividades armadas de los señores de la guerra en África. Cantidades igualmente generosas se destinaron a radicales islamistas en Afganistán, Pakistán y otros países. También en Siria, USAID terminó apoyando al yihadista, hoy presidente de ese país, Ahmed al-Shara. Tras la decisión de la administración de Donald Trump de desmantelar ese gigantesco negociado corrupto destinado a desestabilizar países con dinero del ciudadano norteamericano, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue muy clara al desenmascarar a la USAID. Through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. Sí, queridos amigos, USAID no solo es dinero derrochado del contribuyente de Estados Unidos. Es dinero malversado para financiar una agenda netamente globalista que consiste en destruir democracias contrarias a los intereses no tanto de Washington, sino de ese Estado profundo dirigido por la élite del Partido Demócrata, primero del equipo de Obama y luego del de Biden. En ese contexto, la USAID fue usada por la CIA en Ucrania para financiar con $5.000 millones a toda una serie de oligarcas y ONGs a cambio de organizar aquellos disturbios que condujeron al golpe de Estado de febrero del 2014. Apenas un mes antes de los sucesos en la plaza de Maidán en Kiev, la administración Obama ya había designado al nuevo gobierno de Ucrania afín a Estados Unidos. 2014. There are riots in
It's called the Madon Rebellion in Ukraine, which we're not told that we are financing those riots. The newspapers never told us, our government never told us. USAID, which is a CIA front, put $5 billion into funding those riots. Those riots lead to a coup d'etat against the first democratically elected government of the Ukraine. La administración Trump promete seguir tirando del hilo para destapar los turbios manejos que perpetra la USAID con dinero público. El diplomático Richard Grenell se propone investigar a la ya dimisionaria Samantha Power, actual administradora de USAID, por su responsabilidad al financiar a activistas de extrema izquierda y todo tipo de programas radicales en el mundo. Digamos, por ejemplo, que la prensa en países en desarrollo, sobre todo en África y Asia Central, cuenta con generosas inyecciones de dinero para difundir determinadas ideas e impedir la circulación de otras. Toda la prensa ucraniana, por ejemplo, vive de USAID. Pero si hay una región del mundo donde se ha recreado la USAID es Iberoamérica, teatro de operaciones predilecto de sus conspiradores. Llama la atención el rol activo que ejerció desde 1992, el año en que se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América. Los agentes de la USAID se pusieron a repartir subvenciones a ONGs y grupos indigenistas que propagaban la leyenda negra contra España en universidades, periódicos y partidos políticos sociocomunistas. Hasta financiaron un reportaje maniqueo en Venezuela, ese de indios buenos y españoles malos, de la cadena bolivariana Telesur. Guatemala y sus veintitantos pueblos indígenas fue terreno fértil para la USAID, al apoyar la autodeterminación de esas comunidades devenidas nacionalidades, es decir, con una clara intención de debilitar la soberanía e integridad territorial del país centroamericano. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue claro entonces y amenazó con expulsar a los funcionarios caviar de USAID por conspirar contra su gobierno y promover un indigenismo que priorizaba la tribu sobre el Estado-nación guatemalteco. USAID también financió indirectamente a grupos de apoyo y simpatizantes de las guerrillas del ELN y M-19 en Colombia, y por supuesto a narcosocialistas que luego se hicieron con el poder en Venezuela, Nicaragua o México. Dinero de la USAID fue igualmente a parar a ONGs peruanas de izquierda radical para corromper a jueces y fiscales que se dedicaban a procesar a militares y políticos que lucharon contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Y ni que hablar de los millones de dólares girados a cuentas de falsos periodistas e influencers en toda Iberoamérica para sembrar cizaña contra los líderes de derecha. Sí, amigos, la USAID ha estado detrás de mucha inestabilidad política, destrucción y muerte en nuestros países hispanos. También es parcialmente responsable de que en Venezuela no haya una verdadera alternativa a la tiranía de Maduro. Según la cadena ABC, Lilian Tintori logró de USAID una subvención humanitaria de $256 millones en beneficio de los refugiados que huían de la dictadura venezolana. Esa ayuda nunca llegó y más bien terminó pagando la vida de lujo de Lilian Tintori y su marido Leopoldo López, ambos, como no, de un partido socialista, Voluntad Popular. Sí, queridos amigos, por si fuera poco, la investigación del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk ha revelado que USAID subvencionó a través de un instituto médico una investigación sobre el coronavirus en murciélagos de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan en el año 2019. ¿Les suena, verdad? Sí, han oído bien, indirectamente USAID ayudó a financiar la guerra biológica que se gestaba en China y que dio lugar a la fabricación del virus del COVID, que luego causó la muerte de 20 millones de personas en todo el mundo. Continuamos. En Brasil, USAID se empecinó en impedir el regreso al poder de Jair Bolsonaro, al que denominaba el Trump del trópico. Sin duda, lo logró después de gastarse $10 millones en coimas a políticos y falsos periodistas, además de montar una estructura de censura que bloqueaba en Twitter y Telegram cualquier mensaje del candidato conservador.
Así es, USAID es uno de los principales actores de ese perverso globalismo que ignora y usa a los estados y a sus ciudadanos para imponer una agenda totalitaria. Por si acaso Europa no se salva, comprando a los medios de comunicación y partidos políticos tradicionales, pretende hacer frente a la corriente patriótica que recorre el viejo continente. En claro, hasta la fecha ha habido mucho dinero público americano para pagar a todo periodista o redacción corruptos que tilden de ultraderecha y critiquen a las organizaciones políticas patriotas, como las que dirigen Nigel Farage en el Reino Unido, Marine Le Pen en Francia, Alice Weidel en Alemania o Santiago Abascal en España. La decisión de la Casa Blanca de poner en cuarentena y quizá cerrar la USAID es sin duda una poderosa llamada de atención a los ciudadanos europeos. No solo porque lo que les dicen sus medios y los políticos tiene ya claramente un sesgo globalista inducido por la USAID y otras agencias paraestatales. Digo que atención porque también los gobiernos nacionales y regionales europeos, pero sobre todo la superestructura globalista de la Unión Europea, malversan el dinero de los impuestos para financiar una amplia gama de políticas buenistas y progres que, además de suponer un robo, terminan perjudicando a los ciudadanos europeos. Sin duda, materia para otro episodio. Por cierto, aquí somos independientes y no vivimos de las subvenciones, pero siempre necesitamos vuestro apoyo, reconocimiento y difusión porque investigar, analizar y difundir estos puntos de vista tan personales supone un trabajo minucioso que le lleva muchas horas a un servidor y al equipo que está detrás. Así que apreciamos vuestros me gusta y suscripciones. Valoramos especialmente cualquier otro gesto o contribución que deseen tener con nosotros en esta batalla cultural que consiste en desenmascarar a esos mundos que nos engañan, el mundo del poder, el del dinero y el de la información. Muchas gracias y que tengas un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto.